Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, yo voy a hablaros de la higiene bucodental y digo bucodental porque no solo cuando nos lavamos tenemos que tener en cuenta los dientes, también tenemos la lengua, las encías, la boca en general. Es necesario tener la costumbre o el hábito de lavarnos los dientes entre 2-3 veces al día, siempre después de cada comida. Y bueno, dicho esto, he preparado unas pequeñas pautas para refrescar la memoria de cómo lavarnos los dientes. Primero de todo, prepararemos el material que vamos a utilizar. Antes que nada, por favor, deciros que esto es lo que yo tengo en casa y yo utilizo. No quiere decir que sea lo más adecuado para todos. Cada persona es un mundo y necesita unas cosas y sobre todo lo que les recomienda su dentista. Bueno, lo primero y lo más indispensable es el cepillo de dientes. Cepillo de dientes, yo tengo aquí el manual, pero también podría ser uno eléctrico. Después, la pasta de dientes y por último, yo aquí tengo una tacita, pero podría ser un vaso de plástico para así evitar que se nos caiga y se nos rompa. Bueno, dejando a un lado esto, cogeremos la taza o vaso y le pondremos un poquito de agua. No hace falta llenarlo hasta el borde, con que lo llenemos por la mitad aproximadamente está bien. La dejaremos en la pila, en un ladito, pero teniendo cuidado de no volcarlo. Después cogeremos el cepillo y la pasta de dientes otra vez. Bueno, primero mojaremos un poquito el cepillo con agua para así quitarle la sequedad y después con la pasta de dientes le pondremos una poquita así en este movimiento. Tampoco hace falta demasiada porque si no lo que hacemos es gastar y además mancharnos todo, que nos salga pasta de dientes para nada. Bueno, y ya comenzaríamos el lavado de dientes. El lavado de dientes será siempre intentando expulsar lo que tengamos. Por ejemplo, de arriba a abajo, por la parte de arriba, así, este movimiento es así. Y por abajo, de abajo a arriba, así. Muy importante, que siempre se nos olvida, es el lavado de la lengua. También hay que cepillarla, cepillada de arriba a abajo. Siempre expulsando, ese es el movimiento. Echar las cosas que nos puedan quedar de comida. Y todo esto tenéis que hacerlo en un tiempo de 2 minutos. Si no podéis mirar el tiempo o resulta más complicado, siempre podéis pedir ayuda a alguien que os cronometre, por ejemplo. Bueno, después de esto tiraremos la pasta de dientes que nos sobra y aquí es cuando volvemos a coger el vaso con agua para enjuagarnos bien, que no nos queden restos por ningún lado, también durante varios segundos. Y ya estaría. Después tenemos que dejarlo todo recogido, tenemos que vigilar que el cepillo de dientes no le quede pasta y que tampoco nos quede a nosotros. Limpiarnos bien con agua, con la toalla y ya podríamos irnos. Y después de esta pequeña explicación me despido de vosotros. Por favor, recordad que aunque estemos en casa, no hay que dejar de lado nuestra salud. Nada, que espero que os cuidéis mucho y que nos veamos pronto. Un beso.